Bueno, mi primera invitada es la doctora Marta Roa, pues, una de las que ha estado pues, hablando sobre el COVID, su tratamiento, sus secuelas, cómo va a ser este periodo de vacunación. Doctora Marta, bienvenida a Next Noticias. Gracias, muy buenos días Fernando y a todos tus televidentes. A ver, me preguntas, Yo quiero empezar eh, primero porque usted ha estado al frente del frente, es decir, tocando casos de personas con COVID. Y ahora que estamos disminuyendo los casos, nos va a tocar lidiar, sobre todo ustedes en el sector médico, con las secuelas del COVID. ¿Cuáles son las así secuelas más mismo, frecuentes que ustedes están encontrando en los enfermos de COVID? cómo no, con mucho gusto. Definitivamente que las secuelas, hay unas que son más frecuentes Sí, estoy hablando con la doctora Marta Roa, tengo problemas de comunicación. y son más Ok. graves. Hay Mm. muchísimas, quiero que se sepa que a nivel sistémico, como ya se sabe, pues afecta definitivamente. Pues se cayó la señal. Vamos a hablar con la doctora Marta Roa de esas secuelas que está tocando o está dejando el COVID y también este proyecto que se está impulsando dentro de la Asamblea sobre ética médica, en un momento en el cual eh, vamos a tener mucho que ver con pues, el trato de médicos, de secuelas y sobre todo lo que ha sido esas patadas bajo mesa de parte de un médico a otro. Doctora Marta, buenos días. Buenos días, Ahora sí, disculpe. Sí, las secuelas, me preguntabas acerca de las secuelas. correcto. Pues el sistema respiratorio, tanto superior, sobre todo inferior, bronquios y pulmones definitivamente que son los más afectados. Sabemos que el COVID entra por las vías respiratorias y lo que ha causado mayor letalidad y secuelas, por lo tanto, también en los pacientes contagiados, son las neumonías residuales, que van desde neumonías leves con fibrosis pulmonar y que es una entidad altamente discapacitante. Por lo tanto, aconsejamos desde ya todos los pacientes que han tenido COVID positivo, incluso los llamados, entre comillas, asintomáticos, que probablemente tuvieron y tienen un sistema inmunológico altamente fuerte que combatió la secuela, pero todos los pacientes deben hacer una evaluación neumológica. Estamos encontrando, Fernando, cantidades de secuelas respiratorias. El paciente debe comenzar precozmente, ¿qué le digo? Todavía durante el contagio, la etapa final, tercera, cuarta semana de un COVID, por favor, váyanse a evaluar todo su sistema, su capacidad funcional, una espirometría, una prueba funcional clínica y comenzar rehabilitación pulmonar. Nosotros desde la semana 3 o 4 de un paciente que esté evolucionando muy bien, comenzamos con los ejercicios respiratorios. Estos son muy importantes. El sistema respiratorio tiene que recuperar la elasticidad. ¿Qué significa? La complianza de toda esa trama laringea, faringea, tráquea, bronquios, alvéolos y Sí. tejido pulmonar tiene que ser elástico para que entre y salga la respiración. Yo tengo pacientes que me dicen, no, doctora, yo estoy normal. Digo, sí, ¿tu oximetría cuánto es? Que ya ha salido del COVID. Bueno, normal, 95, 96, a veces 94. Señores, eso no es normal, 99, ¿sí? Hay secuelas ya. 99. Uh-huh. De ahí todos los demás sistemas. Por ejemplo, la fatiga. Yo pondría en segundo lugar la fatiga general. Las personas quedan cansadas, quedan con poca energía para hacer ejercicio, por lo que el ejercicio físico en la última etapa del contagio de COVID es muy importante. Por ejemplo, mis pacientes, la doctora Lescano de Arraiján, que es una de nuestras pioneras en el grupo MedCovid, o es la pionera por decirlo así, Sí. ponía a correr en etapa aguda a sus pacientes. Y esos pacientes han evolucionado muy bien. La fatiga crónica, la debilidad muscular, los dolores articulares generalizados son, yo diría, en tercer lugar en cuanto a las secuelas y no menos importante, las neurológicas. Hay neuropatías. Cuando los nervios periféricos están débiles, están afectados, ya tienen una disminución de la velocidad de conducción de esos nervios, eso va a afectar todo el sistema,
locomotor. Entonces, en general, no se diga pacientes que tienen afectado entonces su sistema metabólico. Claro. Yo tengo niños, Fernando, que quedaron con diabetes. No eran diabéticos, niños de 10, 12 años, los he visto con diabetes. Y eso que los niños sabemos que no están sufriendo tanto la infección aguda. En general, esto es muy importante. Entonces, el mensaje, hay que hacer rehabilitación, así usted piense que no le dio fuerte, hay que hacerse evaluar por un internista, por un médico general y poner las pautas de rehabilitación. Doctora, el ingeniero Blandón está con nosotros, que quiere... Hola, pues, ingeniero. Hola, ¿cómo está, doctora? Muy bien, gracias. Dentro de estas secuelas pulmonares, Correcto. obviamente de articulaciones y neurológicas, son las tres principales. Yo las pondría en ese orden, puede cambiar un poco, pero son bien discapacitantes, por eso las pongo en esa filita. Don José. Doctora, buenos días. Un placer tenerla aquí con Hola. nosotros para ver si nos ayuda. Igual, mucho gusto. Déjeme hacerle un par de preguntas de curiosidad médica y además para nuestra audiencia. Cuando usted habla de estas secuelas que deja en los pulmones y esta fibrosis ¿es idiopática o tiene una causa que sabemos que puede ser una bacteria? ¿Qué es lo que? Porque la idiopática no tiene, como no se sabe qué es. Esa es una pregunta. La otra pregunta que le quiero hacer es, hablando con pacientes que han tenido COVID, me han contado de, por ejemplo, de problemas de el latido del corazón en forma arrítmica, de arritmia cardíaca que le da producto de esto. Y lo que creemos nosotros es que en las investigaciones que se están haciendo todavía no hemos identificado todas las secuelas que pueda tener alguien que haya sufrido esto. Y en el tiempo lo vamos a saber. Pero quería hacerle también la pregunta más central de esto. Usted como médica, las cifras que yo tengo del MINSA ayer me revelan que hemos bajado la positividad a 8%. La cifra para decir que tenemos una positividad baja, de verdad, es 5%, porque eso es lo que establece la OPS como norma. Toda cifra por encima del 5% y sobre todo si llega a 2 dígitos es preocupante. ¿Usted cómo está viendo el comportamiento de la dinámica del virus actualmente? Bueno, efectivamente, desde siempre hemos estado en los primeros puestos, ingeniero, y esto es siempre lo he dicho y lo repetiré, una vergüenza a nivel científico mundial que nuestro país haya llegado a esos puntos. De hecho, la mayoría de los países efectivamente han controlado, han contenido. Usted recuerda bien al principio todas las parábolas de contención, supresión, etcétera, mitigación y supresión. Nosotros nunca hemos contenido, nunca se ha controlado y nosotros lo estamos viviendo día a día, la pandemia. Por lo que yo siempre he dicho, ha sido un fracaso el plan de salud pública con respecto al COVID en Panamá. Todavía las cifras de contagio siguen siendo altas para nuestra población. Entonces, usted bien lo ha dicho, un 5%, estamos en un 8%, pues nos mantenemos todavía en una fase activa, no contención de la pandemia. Y es que nunca se ha contenido, ni siquiera en periodos cortos. Y resulta ser que ya incluso estamos, ingeniero y Fernando, estamos ya hablando de brotes de nuevas cepas. Entonces, es preocupante que esto suceda. Y a mí ya, ahí para hacer el tiempo más corto, porque siempre extendemos mucho, para mí es muy preocupante el tema de la vacuna, porque la vacuna fue fabricada con una cepa mundial que ya probablemente, muy probablemente, ya no exista. Y entonces acá en Panamá, incluso el laboratorio Gorgas, que es un excelente laboratorio, muy, muy serio, muy científico, ha dicho que ya hay otras cepas en Panamá. No puedo precisar exactamente la cepa, qué numeración, etcétera, etcétera, porque no es mi campo. Pero lo cierto es que es preocupante, porque la vacuna, vuelvo y repito, se hizo con la primera cepa, la segunda, pero es que ya hay 2 y 3 que han sido aisladas específicamente. Entonces, si me pregunta en qué situación estamos, yo pienso que estamos prácticamente, sí se ha mitigado y está bajando y lo notamos,
Antes nosotros recibíamos 8 o 10 llamadas nuevas que nos correspondían, más las que dividíamos al grupo, que somos ya 40 médicos, y todos estábamos saturados de pacientes. Teníamos que llevar quién puede atender este, quién puede atender otro. Ya he ido bajando, yo he ido bajando a 2 y 3 nuevos al día, más los seguimientos. Entonces estamos hablando de 15, 20 pacientes activos, ¿ves? Entonces sí ha ido bajando, cuando antes la cifra era estratosférica, y por supuesto yo soy una de las que menos veo porque yo siempre he visto la teleconsulta. Okay. Yo he propuesto siempre la teleconsulta porque ciertamente tiene limitantes para el médico, no puedes ocultar, no puedes examinar una garganta, etcétera, etcétera, pero hay que proteger el sector médico. Y ustedes han visto cuántos médicos han caído y personal de salud ha caído en esto, y había que protegerse. Entonces la pregunta es preocupante, ingeniero. Todavía sigue siendo preocupante en nuestro país desde mi punto de vista. Doctora, la llamada Carta de Ética Médica, que es un punto importante en medio de esta pandemia. Su propuesta... Es correcto, sí. El grupo de médicos, compuesto por el doctor Ramiro da Silva, internista, el doctor José Moreno, infectólogo, y otros colegas infectólogos de ese grupo, y a mí me llamaron también a participar porque desde el día 1 siempre mantenemos interrelación. El grupo MedCovid, que la mayoría son médicos generales, y hay varios especialistas, entre esos yo, pero nos hemos aliado y con otro grupo. Entonces se hizo una carta muy, muy, muy interesante, circuló bastante por las redes sociales, donde nosotros hacíamos un llamado principalmente a los asesores del Ministerio de Salud, los asesores médicos. En su momento era un consejo técnico asesor. Después, cuando vino el ministro Sucre, siguen siendo asesores porque son las figuras que aparecen en los medios de comunicación masivos, televisivos, llámese TVN y Medco. Esos médicos, y yo lo digo en general, no puedo decir solo un nombre, el otro, pero ese grupo médico, que siguen siendo los voceros oficiales de la pandemia en Panamá, se han dedicado a atacar al grupo de médicos que hemos tratado de poner prevención y atención primaria, que nosotros volvemos a decir, ha sido el tendón de Aquiles de la pandemia en Panamá. Desde el día 1, la doctora Turner eliminó o dijo, no se va a dar consulta externa, o sea, primaria. Yo me siento con una tos, un resfriado, me voy enseguida y ve el médico y me trata, me evalúa y me trata. Esa es atención primaria. Prevención es fortalecer el sistema inmunológico, preferiblemente el sistema respiratorio, a base de medicamentos, a base de remedios, los remedios de nuestras abuelas. Sí. El que no tuvo un remedio de su abuela o de sus padres, caramba, no ha tenido ni infancia y probablemente no hubiera subsistido a tantos virus que tenemos y hemos tenido siempre. Entonces, nosotros hicimos un llamado a este sector de asesores, y yo me hago portavoz de ese mensaje, que por favor, eso es algo es una tontería, es algo engorroso, se cae de su peso, que estas personas están defendiendo una segunda agenda. No quieren que la población se proteja. Por lo tanto, ellos son los responsables directos, porque probablemente un ministro que no es infectólogo, no es internista, no es neumólogo, no va a tener a lo mejor ese conocimiento tan vivo acerca de las medidas. Entonces, desde el primer momento, no usen mascarilla. Desde el primer momento, váyanse a aislar en la casa. Panamá es un país que perfectamente hubiera podido aislar en el hospital chino de Amador, que se ofreció al modelo de Wuhan y que fue un éxito. En Amador todos recuerdan ese incidente, y que se negó a que se construyera ese hospital. Eso hubiera sido la salvación de nuestra población y hubiéramos quedado, al igual que Uruguay, que tiene una población parecida y que tiene medidas. La excusa del sector público fue, de las autoridades, es que la atención primaria en Panamá es deficiente. Eso es mentira. Se han manejado muchas mentiras, por lo tanto, mucha desinformación a la población. Ese es el análisis de la situación en Panamá. Por lo tanto, ahora todo es vacuna, vacuna, vacuna. No. Nosotros tenemos que seguir fortaleciendo el sistema inmunológico, porque de hecho las vacunas, señores,
Las vacunas no van a superar el sistema inmunológico de cada persona, individual. Y ya nosotros, que no hay inmunidad de rebaño, eso es mentira también. Que ya tú no tienes anticuerpos en la sangre, por lo tanto ya no tienes defensa. Eso es mentira también. Hay unos sistemas que se llaman el timo, la tiroides, el vaso, son inmunidad celular. Allí está alojada, y este es un mensaje a todos los que han tenido contagio de COVID. Ellos tienen una inmunización superior a la vacuna que está viniendo a cualquiera de los laboratorios. Ese es un mensaje científico, es un mensaje veraz. Estén tranquilos, no quiere decir que no se vayan a vacunar, cierto, pero no se dejen engañar, población panameña. Eso es antiético, eso sí es antiético, eso es antiprofesional, y ya déjense de esa tontería, parecen chiquillos. Lo que tú haces no es, lo que tú haces no, lo que yo digo sí es cierto. Eso es una tontería, quedan de tontos. Por favor, colegas, asesores del Ministerio de Salud, de la Caja del Seguro Social, quedan de tontos ante la población. ¿Por qué? Porque la gente se defiende, la gente toma sus inmunobombas, la gente toma y se llenan de medicamentos. Y de allí considero yo que es el hecho de que nuestra población está siendo resistente. La gente está tomando la ivermectina. Mira, esto es un escándalo. Bueno, ya el propio MINSA está permitiendo, o en el kit que te dan, viene ivermectina. Claro, pero no da la dosis, Fernando, disculpa, te da 3, 4 pastillitas, no. Sí, 4 de pastillas. 8 a 10 pastillas continuas cuando hay el virus, el contagio, es el tratamiento de la ivermectina. Preventivamente sí, son 2 pastillitas, pero si tú tienes un hisopado positivo, ¿cómo que en el COVID le vas a dar 2 y 3 ivermectina? Por favor, o sea, lo están haciendo como para engañar, pero a nadie engaña. Doctora Marta Roa, sabe defenderse. Diga. como siempre, un placer escucharla. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. A usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días.